Muy buen día. Soy la doctora Edna Nava de México y les voy a hablar sobre cerebro intestinal y su nexo con la salud. El eje intestino-cerebro es un término que se refiere a la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Hay 4 rutas de comunicación: el nervio vago y neuronas espinales aferentes, los mediadores inmunes llamados citoquinas, las hormonas intestinales y las moléculas de señalización derivadas de la microbiota intestinal. Como vemos, este es un sistema biofeedback que transmite las señales desde el intestino al cerebro, mientras que las neuronas del sistema nervioso autónomo y factores neuroendocrinos lo hacen del cerebro hacia el intestino. Como vemos aquí, esta función del sistema nervioso central normal, en un estado sano, hay un comportamiento, un estado cognitivo y estado emocional normal. Un umbral sensitivo al dolor también normal. Podemos ver niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos, así como una microbiota intestinal normal. Cuando se encuentra alterada ante el estrés y la enfermedad, hay alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo y emocional, disminución del umbral sensitivo al dolor y también podemos ver niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos. También esa microbiota alterada llamada disbiosis. Este eje intestino-cerebro es muy importante que podamos recordar lo que nosotros comemos, sobre todo aquellas fibras que son no digeribles y que son importantes para la fermentación a través de la microbiota, logrando así aquella expresión o fermentación de aquellos ácidos grasos de cadena corta, los principales marcados como butirato, propionato y acetato, los cuales tienen diferentes funciones en los tejidos metabólicos como el hígado, el tejido adiposo, el páncreas, y que pueden llegar a tener unas respuestas importantes a nivel hipotalámico, así como en el núcleo accumbens, que pueden llegar también a lograr esta homeostasis energética a largo plazo, así como también cambios en nuestra respuesta de la saciedad. Como vemos, estas señales que llegan al sistema nervioso central son procedentes de la microbiota y que pueden llegar a ser a través de esta estimulación directa del nervio vago desde el sistema nervioso entérico, gracias a la producción de metabolitos, como pueden ser neurotransmisores, hormonas o metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta o también llamados ácidos grasos volátiles, a través del sistema inmune, que se activa por la microbiota y libera citocinas que pueden actuar sobre el sistema nervioso central. Como vemos, son de estas las diferentes rutas de comunicación y que también juega un papel muy importante esta barrera intestinal, lo cual vemos esta luz intestinal donde se encuentra esta microbiota y cómo pueden tener las diferentes vías de actuación desde el mismo sistema inmune, circulación sistémica y el nervio vago. Como vemos, esta microbiota intestinal se ha presentado como una herramienta incluso potencial en el diagnóstico y como objetivo terapéutico en numerosos desórdenes del sistema nervioso central, incluso como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, los procesos de adicción a drogas, la esquizofrenia y la esclerosis múltiple, ya que la alteración de cualquier órgano de este eje produce la alteración del resto. Como vemos, esta comunicación del eje de la microbiota intestino-cerebro en la salud y en la enfermedad, en situaciones tanto de estrés o enfermedad, pues se da esta disbiosis que altera una señalización normal y también conlleva consecuencias sobre las funciones del sistema nervioso central, generando diferentes enfermedades. Este propio estrés, como vemos, son los principales efectos del estrés, lo que hace un cambio sobre la fisiología intestinal. Incluye alteraciones de la motilidad intestinal, el aumento en la percepción visceral, cambios en la secreción gastrointestinal, aumento en la permeabilidad intestinal y que también ocasiona efectos negativos sobre la capacidad regenerativa de la mucosa gastrointestinal y el flujo sanguíneo de la mucosa. Efectos negativos incluso sobre la microbiota intestinal. Este estrés, como ya lo mencionamos, ejerce ese impacto sobre las diferentes funciones fisiológicas del propio intestino, además de que este estrés modifica la misma microbiota intestinal e incrementa la permeabilidad paracelular. Estas respuestas fisiológicas y patológicas del estrés, hay incluso un estrés físico, un estrés psicológico que altera esta conducta, lo cual involucra no solamente a este sistema nervioso autónomo sino también al eje hipófisis pituitario adrenal, lo cual va a aparecer diferentes síntomas, puede llegar a causar un cierto tipo de adaptación o una mala adaptación y que posteriormente va a causar una función alterada del sistema gastrointestinal.
Por eso es muy importante ver a nuestro sistema gastrointestinal como un regulador clave del metabolismo, no solamente hacia la parte de la absorción o digestión, sino también a las múltiples respuestas que generan estas células especializadas, estas células enteroendocrinas que van a ejercer diferentes comunicaciones a nuestro cerebro y por lo tanto también cambios hasta nuestro comportamiento. Hay un papel muy importante de las hormonas intestinales en órganos metabólicamente también importantes, como ya lo mencionaba, que son hormonas que están implicadas en esta regulación de la homeostasis de la glucosa a través de acciones diferenciales sobre el hígado y el páncreas endocrino. Así también podemos ver papeles en el mantenimiento del equilibrio energético al modular la absorción de nutrientes, la movilización de las reservas de grasa del tejido adiposo y también en la regulación del apetito. Como podemos ver, estos múltiples respuestas de estos péptidos gastrointestinales tienen esta respuesta hacia la homeostasis de glucosa, como les comentaba, la absorción de nutrientes, la movilización de energía y también en un cambio en el comportamiento, ya sea de nuestra alimentación y propiamente de la saciedad. Aquí podemos ver un modelo de interacciones cerebro-intestino-microbiota sobre el comportamiento ingestivo, lo cual si existen algunas perturbaciones centrales, como por ejemplo cambios en las influencias ambientales, desde el acceso a los alimentos, la palatabilidad de alimentos, también algún estrés psicológico pudiera estar incluso cambiando nuestra respuesta de un sistema de recompensa, también un sistema reactivo dopaminérgico o incluso un cambio afectivo ejecutivo. Cuando vemos algunas perturbaciones o cambios a nivel periférico, desde los factores relacionados al proceso de alimentación, desde el tamaño de la porción, el consumo de alimentos de tipo de origen animal o también de origen vegetal, la densidad calórica y el contenido de grasa e hidratos de carbono son muy importantes, así como también el consumo de medicamentos y antibióticos que pueden estar alterando ese sistema de energía homeostático, así como algunas señales periféricas. Como vemos aquí, esas interacciones entre alimentos, microbiota intestinal y esta permeabilidad intestinal son importantes en la regulación del comportamiento ingestivo, ya que como podemos ver este sistema saludable, pues vemos de esta cantidad de nutrientes mucho más alta, así como también una relación con sus calorías, el cual está principalmente involucrado en consumo de hidratos de carbono complejos, mayor cantidad de fibra, la degradación de fibra y esta diversidad de la microbiota, así como también una mucosa más abundante, lo cual también estimula a estos microorganismos. Vemos este moco o mucosa mucho más gruesa, por llamarlo así, lo cual también nos ayuda a tener intacta esta barrera intestinal, lo cual mejora todas estas respuestas homeostáticas hacia la ingestión, nuestro comportamiento ingestivo y a los mecanismos también normales de saciedad. ¿Qué sucede cuando tenemos enfermedades, principalmente, o algunos cambios, incluso en este apartado importante? Vemos que un consumo bajo de nutrientes, sobre todo con su relación calórica más enfocada a consumo de azúcares, hidratos de carbono refinados, más grasa, menos fibra, pues empieza a haber menor degradación de fibra, lo cual también cambia la diversidad de la microbiota intestinal y disminuye este estímulo hacia esta respuesta de mucosa, lo cual vemos que esta cantidad de mucosa empieza a reducirse y cambia también esta barrera intestinal, lo cual podemos ver la aparición de esta endotoxemia metabólica, neuroinflamación, también mecanismos de saciedad comprometidos, así como cambios homeostáticos que pueden estar en desbalance y las respuestas regulatorias hacia la ingesta hedónica. Por lo tanto, este modelo circular de interacciones cerebro, intestino y microbiota en obesidad y objetivos de intervención, para nosotros es muy importante observar sobre todo cuáles son aquellos alimentos no saludables al cual está más expuesta la persona, también aquellas alteraciones que están inducidas por la dieta y que pueden alterar la microbiota, desde la disbiosis, esta permeabilidad intestinal, respuestas hacia la activación del sistema inmunológico, también intestinal, y un cambio en la neuroplasticidad vagal. Por lo tanto, las alteraciones en el sistema gastrointestinal y también en nuestro feedback que tiene con nuestro cerebro, pues se ven sobre todo apreciado a través de estos metabolitos neuroactivos del microbiota, así como la endotoxemia y las respuestas reducidas de esas señales de saciedad, y por lo tanto esta persona busca sobre todo alimentos de mayor cantidad calórica, como ese sistema de recompensa que se encuentra también alterado. Por eso, como podemos observar en las diferentes respuestas del sistema inmunológico, también los péptidos gastrointestinales,
cómo se ven estas comunicaciones de neurotransmisores a través del nervio vago, las mismas respuestas que llegan al cerebro y pueden llegar a causar alguna alteración desde el sistema hipotalámico pituitario adrenal, así como también los neurotransmisores, pues está muy ligado a las diferentes enfermedades que podemos más bien ya identificar con esta respuesta de la relación eje-intestino-cerebro. Por lo tanto, vemos la ansiedad, la depresión, la propia obesidad, el dolor, autismo, esclerosis múltiples, riesgo cardiovascular, entre otros. Aquí podemos ver que incluso esta microbiota interactúa con estas células inmunes en el intestino, lo que hace que estas células produzcan estas citoquinas proinflamatorias que circulan desde la sangre hacia el cerebro. Y que la propia microbiota interactúa con las células intestinales, llamadas estas células enteroendocrinas, como ya lo hemos mencionado, que producen péptidos y moléculas neuroactivas. Estas moléculas interactúan con el nervio vago, que envía señales al cerebro. Por lo tanto, esta microbiota en el intestino producen neurotransmisores y metabolitos como el butirato, como alguno de ellos, y estos circulan hacia el cerebro, donde algunos de ellos son lo suficientemente pequeños como para cruzar esta barrera hematoencefálica y otros pueden llegar a alterar esta actividad celular en la propia barrera. Y como podemos ver, incluso todavía faltan más investigaciones, ya que algunas de ellas se sugiere que tal vez bacterias de alguna manera pudieran estar ingresando al cerebro o que pudieran estar alterando este tejido cerebral. Por lo tanto, es importante también conocer cuál es esta función que tiene principalmente o por qué vemos cambios metabólicos, sobre todo con estos ejes y estas respuestas. Como podemos ver aquí, la propia microbiota, al momento que es utilizada con respecto a la fibra dietética que nosotros consumimos y esta como la fermenta en los diferentes ácidos grasos de cadena corta, y podemos ver el estímulo de diferentes sensores y receptores también, como este ejemplo del FFR2 con el GPR43, pues están principalmente estimulando estas células L-enteroendocrinas, lo cual estimula a esta expresión del GLP-1 y que tiene una comunicación muy importante con la insulina para ver también una mejoría en el metabolismo de la glucosa. Lo mismo ocurre en diferentes procesos, por ejemplo, estimulando a este sensor como el FAFR3 con el GPR41 a nivel de adipocitos y cómo este está estimulado hacia la adiponectina, por ejemplo, como hormona antiinflamatoria y que tiene también una respuesta muy importante con la insulina para la propia homeostasis de la misma y también la mejoría del metabolismo de la glucosa. Por eso estos ácidos grasos de cadena corta que son estimulados a través de esta fermentación, sobre todo expresados, perdón, a través de esta fermentación de la fibra dietética, pues vemos cómo podemos ver las diferentes respuestas, sobre todo en este ejemplo de la sensibilidad a la insulina, lo que nosotros estamos consumiendo en los alimentos, por ejemplo, cómo responde la propia microbiota intestinal hacia la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, cómo se activan estos diferentes receptores, como en este ejemplo que les mencionaba de la GPR43, y cómo en el tejido adiposo mejora esa sensibilidad a la insulina y también incluso mejora la acumulación de lípidos, lo cual podemos ver tanto a nivel muscular como a nivel hepático, esta mejoría de la sensibilidad a la insulina. También podemos ver, por ejemplo, algunos mecanismos moleculares que explican los beneficios de ingerir la fibra a través de estos polisacáridos complejos, cómo responde la microbiota intestinal y estos mismos ácidos grasos de cadena corta a nivel de epitelium colónico, también en el sistema inmunológico, lo cuales vuelven a estar presentes estos receptores importantes que incluso pueden modular la producción de las diferentes citoquinas. Ahora, en esta otra investigación muy importante mencionan en un modelo animal que estos hidratos de carbono fermentables estimulan a estos sensores que son dependientes, por ejemplo, hacia una respuesta del PYY, hacia esta respuesta de expansión incluso para incrementar la saciedad. Aquí, por ejemplo, utilizaron modelos animales que fueron suplementados con inulina para una intervención y también la dieta control, que demostraron principalmente que aquellos animales que recibieron esta dieta demostraban que tenían una mejor respuesta con este sensor FFR2,
que predominantemente está involucrado en la regulación de efectos de estos hidratos de carbono fermentables en el metabolismo, que pues puede mejorar la respuesta del PYY tanto a nivel de esta densidad celular y también de su expresión. Entonces, todos estos mecanismos nos ayudan a nosotros a identificar aquellos principalmente metas u objetivos potenciales hacia la diferenciación celular de estas principales células especializadas en endocrinas para el tratamiento de la obesidad. Por ejemplo, aquí vemos estos hidratos de carbono fermentables que pueden estar produciendo estos ácidos grasos de cadena corta, como también vemos esta liberación en las células L de la PYY y su densidad a nivel celular, lo cual pues está ocurriendo en este nivel mucho más distal del intestino y que esto va a viajar hacia el núcleo arqueado que va a promover esta disminución sobre todo del apetito, más saciedad y mejores cambios con respecto a este comportamiento alimentario. Ahora también podemos ver diferentes respuestas de estos metabolitos que pueden generar la microbiota a nivel de obesidad, al hígado graso no alcohólico o también a la diabetes mellitus tipo 2, donde el rol principalmente de productos que se están derivando de estos hidratos de carbono a través de la fermentación de la propia microbiota, incluso no solamente hidratos de carbono y de las proteínas, nos empieza a explicar mucho más la forma en que estamos alimentándonos y cómo llegamos a estos procesos de salud y enfermedad. Por lo tanto, estos metabolitos derivados de la fermentación de hidratos de carbono en relación con el control del peso corporal, podemos ver que estos diferentes respuestas del propionato, butirato y acetato pueden tener efectos desde la respuesta del pardeamiento del tejido adiposo, la secreción de leptina, la termogénesis, o también incluso desde el gasto energético y la saciedad a nivel cerebral o a nivel intestinal, incluso con su comunicación posterior al hígado, con la oxidación lipídica, ya la termogénesis, lo cual pues mejora todas estas respuestas metabólicas. En cambio, la relación cuando vemos también la fermentación de proteínas e hidratos de carbono es muy diferente. Sobre todo estos hidratos de carbono con su fermentación en el colon proximal, pues vemos mejoría en la respuesta de la célula beta pancreática, así como la insulina también como está secretada. Igualmente vemos sensibilidad insulínica o capacidad también de oxidación lipídica, lo cual pues vemos todas estas respuestas sobre todo como una regulación positiva, igual a través de la modulación de inflamación y la capacidad también de almacenamiento de lípidos en el tejido adiposo, capacidad de oxidación de lípidos a nivel hepático, lipogénesis e inflamación. Pero ¿qué sucede con esta fermentación proteica en el colon distal? Pues vemos mayor cantidad de amonio, también algunos compuestos indólicos y que pueden estar generando respuestas o regulaciones negativas, no tan positivas y sobre todo pues estimulando más incluso a la endotoxemia. Por lo tanto, vemos recurrentemente diferentes revisiones que esta activación que tienen estos hidratos de carbono son muy importantes, sobre todo para estos sensores que van a estar llevándonos principalmente, bueno, a una mejoría de respuesta de la expresión de estos péptidos gastrointestinales, como vemos del GLP-1, del PYY, y como también estos pueden estar en comunicación con tejidos periféricos, que son muy importantes en esta regulación, sobre todo de la enfermedad, de la salud con respecto a lo que estamos nosotros consumiendo y en este caso la regulación del propio metabolismo energético. Por lo tanto, como mensaje tenemos que este centro del control del intestino está ligado a las células nerviosas del intestino que están en estrecho contacto con el cerebro, a los neurotransmisores que se fabrican en el sistema gastrointestinal, así como los billones de bacterias intestinales que remueven incluso cambios en nuestras emociones e influyen en nuestro bienestar, apetito y estado de ánimo. Por lo tanto, es bien conocido que existen múltiples enfermedades relacionadas a la microbiota, desde la propia diabetes, enfermedades cardiovasculares, alergias y hasta algunas enfermedades del sistema nervioso. Por lo tanto, el riesgo de sufrir algunas enfermedades se incrementa en función de la composición de lo que habita en nuestro intestino. Les agradezco mucho la atención y pues saben que esto es algo muy importante. Recordemos lo que es la conexión de intestino-cerebro. Les dejo mis redes sociales para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.